Descubiertos, 7 increíbles depredadores prehistóricos que sorprendieron en la era del hielo. El sol comenzaba a caer sobre el pequeño pueblo polvoriento en el norte de México, y su luz dorada se reflejaba en la piel de Samuel, un joven de 18 años atrapado entre las expectativas de su familia y sus verdaderos deseos. Mientras sus colegas se dedicaban a sembrar el maíz con manos callosas y desgastadas, él soñaba con el pasado, un tiempo en que criaturas titánicas dominaban la tierra. Su pecho se llenaba de angustia. Cada vez que la pala golpeaba la tierra, sentía que su propio futuro se enterraba junto a las semillas. Samuel siempre había sentido que su pasión por la paleontología lo convertía en un extraño en su entorno. Sus amigos no podían entender por qué soñaba con fósiles y eras que ya no existían, en lugar de arriesgarse a ensuciarse las manos en un campo que necesitaba mano de obra. Esta dicotomía entre su amor por la ciencia y las raíces que lo ataban a la tierra se convertía en un fuego que ardía en su interior, calentando la frustración que sentía cada vez que lo miraban con desdén. ¿Por qué no siembro como todos? ¿Por qué no hago lo que se espera de mí? Se repetía cada mañana. Pero su abuela, doña Rosa, era su refugio. Con su voz firme pero cálida, le contaba historias de guerreros que luchaban contra las adversidades, siempre en busca de sus propios caminos. A veces Samuel se sentía un guerrero solitario, buscando un lugar en un mundo que parecía querer borrarlo. Sin embargo, la voz de su abuela resonaba en su mente. «No temas a los sueños, hijo, son parte de tu legado». Esta sabiduría le brindaba un hilo de esperanza, pero el dilema latente nunca desaparecía. ¿Debería seguir su pasión o rendirse ante las expectativas familiares? La vida cambió drásticamente un día en que al cavar con su padre, Samuel encontró un fósil impresionante. Era un diente afilado de un depredador prehistórico desconocido, y su corazón se detuvo al imaginar la historia que ese diente guardaba. Sin embargo, cuando lo llevó a la atención de los científicos, su entusiasmo se topó con el escepticismo de los que habían sido educados en instituciones prestigiosas, lejos de la tierra árida que él conocía. «Un chico de un pueblo como este no puede tener éxito en el mundo académico», escuchó entre murmullos. La desesperación se entrelazaba con su determinación. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Samuel decidió inscribirse en una universidad local, donde conoció al doctor Martínez, que vio algo en él que ni siquiera sabía que existía. Sin embargo, la lucha entre sus antiguas raíces y la sed de conocimientos lo desgastaba. Con cada examen, cada presentación, una voz interna le susurraba dudas. ¿Estás traicionando a tu familia? ¿Vale la pena dejar atrás la herencia agrícola por un sueño que no entienden? Era una angustiante batalla, pero en un evento decisivo, cuando finalmente presentó su investigación, el aire se tornó denso. A medida que expuso, la presión circundante se espesaba. No avanzaba uniformemente. Las palabras se atascaban en su garganta, como si su pasado lo retuviera. En el instante más crítico, un investigador renombrado, cuyo desdén por los humildes era conocido, interrumpió su presentación acusándolo de fraude. El mundo pareció girar a su alrededor, mientras el sudor comenzaba a correr por su frente. La sala se volvió un laberinto de ojos fijos y murmullos, compartiendo la incredulidad y un esbozo de risa burlona. Toda su vida, él había estado forjando un camino hacia sus sueños y en un parpadeo todo podía desmoronarse. La rabia y el temor se entrelazaban en su mente. ¿Luchar o desistir?
Mientras el desprecio se cernía sobre él, Samuel recordó las palabras de su abuela. ¿Su sueño merecía la lucha o era simplemente una ilusión destinada a desvanecerse? Con su corazón atrapado en la paradoja, la tensión creció a su alrededor, dejando al lector colgando en el filo del abismo psicológico en la espera de una resolución que apenas comenzaba a gestarse. La mirada ácida del profesor cruzó la sala, inyectando un fuego nuevo en la determinación de Samuel. Mientras la burla resonaba en sus oídos, sus pensamientos comenzaron a frenarse, buscando una respuesta en medio de la tormenta de inseguridades. No estoy aquí por casualidad, pensó, aferrándose a esa tenue certeza. Los murmullos comenzaron a disbujarse, su enfoque se centró en el objetivo de su pasión. La afirmación de que un joven de su entorno no podía sobresalir se convirtió en un desafío encarnado, mientras su corazón latía con fuerza y rabia contenida. Él no sabe nada de mí, se dijo, encontrando un nuevo sentido de propósito. Con un giro inesperado de confianza, se armó de valor y respondió: «Quizá no sepa mucho de usted, doctor, pero sé bastante sobre fósiles y lo que representan». Las palabras fluyeron con una claridad renovada, cada sílaba un acto de resistencia ante la duda. La sala se sumió en silencio absoluto. Algunos ojos se abrieron en asombro. Esa blanca hoja de papel que antes había sido su guía se convirtió en su arma. Con cada diapositiva que avanzaba, Samuel desplegaba su investigación, mostrando el conocimiento que había adquirido, las horas dedicadas a estudiar en la biblioteca local, las noches en vela desenterrando sus propios miedos. Empezaba a sentirse como un verdadero académico. El doctor Martínez, observando desde el fondo, sonreía con orgullo. Había visto algo en él desde el inicio, una chispa que, aunque ocultaba dudas, también contenía un potencial desbordante. Con el clamor resurgente de su presentación, se dio cuenta de que la lucha íntima por su voz lo había transformado, convirtiéndolo en un participante activo de la conversación científica. Sin embargo, la incertidumbre aún lo tejía entre sus compromisos familiares y sus aspiraciones académicas. Samuel sabía que las expectativas de su familia persistían como sombras, dispuestas a interceptar sus logros y convertirlos en recuerdos de desagrado. Después de la presentación, al salir del auditorio, las palabras aún retumbaban en sus pensamientos. ¿Valdrá la pena cuando regrese a casa con mi familia? ¿Seré capaz de mostrarles que esto es más que un sueño para mí? Preguntas como esas lo asaltaban mientras caminaba rumbo a la tranquilidad de su habitación. En el pequeño cuarto donde había crecido, repasó mentalmente lo vivido, la respiración acelerada al haber enfrentado su propia verdad. La decisión de continuar estudiando paleontología no era solo una batalla por el conocimiento, sino una reivindicación personal, un llamado a demostrar que podía ser quien realmente era. Samuel se repetía que a partir de ese momento nada sería igual, no solo por el elogio que había recibido, sino porque había encontrado su voz. Por primera vez se lo había dicho a sí mismo: «Soy un paleontólogo, y aquí es donde empiezo a construir mi historia». Los ecos de la crítica aún resonaban, pero ya no la dominaban. La batalla era consigo mismo y la meta era firme. Sin embargo, el momento de calma se cortó abruptamente cuando una notificación en su teléfono sacudió su momento de reflexión. Una nueva oportunidad se ofrecía en forma de una beca para un prestigioso programa de verano de paleontología en el extranjero. La tentación era palpable, una oportunidad que podía cambiar su vida de una forma mucho más significativa. Pero al mismo tiempo, sabía que ese viaje lo llevaría lejos de casa y lo alejaría aún más de las fincas y la vida que había conocido. La decisión era inminente, pero ¿podía arriesgarse a partir? Mientras su mente ardía con posibilidades, Samuel sintió que este era el momento, el cruce de caminos que había estado esperando. Si decidía aceptar la beca, se lanzaría hacia lo desconocido,
un acto de valentía que podría aislarlo de sus raíces, haciéndolo temeroso de dejar atrás el legado familiar. Con el pulso acelerado y una mezcla de ansiedad e ilusión, se preparó para afrontar la mayor decisión de su vida. La pregunta permanecía en el aire. ¿Retornaría a la tierra que le dio forma o se atrevería a volar hacia su destino soñado? Samuel se sentó en su cama, el ruido suave de la noche lo rodeaba. La luz del teléfono seguía titilando, recordándole la beca, un faro brillante en un océano de incertidumbres. Era más que un simple viaje. Era la posibilidad de transformarse, de beber de la fuente de un conocimiento vasto y desconocido. Pero a su alrededor, las imágenes de su familia y su hogar emergían como sombras, llenas de voces y expectativas que contrastaban drásticamente con sus ambiciones. Sin embargo, la dualidad de su situación comenzaba a revelarse como una oportunidad de crecimiento personal. En ese instante, Samuel se dio cuenta de que mantenerse en su zona de confort podía ofrecerle seguridad, pero su verdadera lucha residía en el deseo de avanzar, de desafiar sus propios límites. Había descubierto su voz, pero ahora necesitaba decidir si estaba listo para amplificarla en un mundo más grande. Durante esa noche, reflexionó sobre sus experiencias recientes. La presentación fue solo el primero de muchos saltos que tendría que dar. No se trataba simplemente de un reconocimiento, sino del primer paso hacia un camino lleno de posibilidades infinitas. Samuel se acurrucó en su cama y empezó a escribir en un cuaderno que había encontrado en un estante polvoriento. Con cada palabra esbozaba su futuro, una mezcla de sueños e inquietudes, un mapa de aspiraciones que deseaba perseguir. El silencio de su habitación contrastaba con el bullicio de su mente. Era consciente de que tomar la decisión de aceptar la beca implicaría abrir una puerta que quizás no podría volver a cerrar. La idea de separarse de sus raíces, de todo lo que conocía y amaba, le generaba miedo. Sin embargo, la visión de un nuevo horizonte, donde sus conocimientos y habilidades pudieran florecer, parecía mucho más vibrante que cualquier ancla en su pasado. Samuel recordó cómo se sintió al hablar ante esa sala llena de académicos. Hubo un sentido de pertenencia que jamás había experimentado, y el deseo de no dejar que ese momento fuera un espejismo. En esas palabras firmes que pronunció, había encontrado una parte de sí mismo que su familia tal vez no comprendería, pero que él sabía que era pura. En su mente, imaginarse en aquel programa de verano era como abrir un libro en blanco, un espacio donde podía escribir su propia historia. Empezó a identificar lo que realmente significaba esa beca. No era solo una oportunidad académica, sino una plataforma para desafiar la percepción que otros tenían de él y la que él mismo había sostenido durante años. Él a su chance de ser el autor de su propio destino, de negarse a ser visto solo como el hijo del agricultor. La resolución comenzó a forjarse en su interior, pero todavía había un dilema que lo mantenía despierto. ¿Cómo explicaría su decisión a su familia? Samuel sabía que el viaje no solo sería físico, sino también emocional, y tendría que enfrentar las expectativas de su familia, sus miedos y el deseo de demostrar que podía tener éxito en un mundo que a menudo parecía excluyente. Con esos pensamientos, su mente se aclaró y la decisión empezó a solidificarse. Samuel comprendía que cada elección tiene su costo, pero también su recompensa. Desde ese lugar de reflexión, dio un paso hacia la ventana y miró las estrellas titilantes. Un susurro de determinación se alzó en su pecho. Entonces, con el cuaderno aún en la mano, se paró frente a su espejo y casi de forma ritual, murmuró: «Soy un paleontólogo y merezco esto». Aunque la incertidumbre continuaba latente, una nueva llama ardía en su interior, preparándose para transformarse no solo en el profesional que anhelaba ser, sino también en el hijo que su familia podría llegar a entender. El mañana traía consigo una decisión trascendental, y en un giro del destino, también lo preparaba para enfrentarse a alguien con quien había evitado lidiar. Cuando volvió a comprobar el teléfono, un mensaje incomprensible apareció.
Sabes que no puedes dejar esto atrás, ¿verdad? La pregunta flotó en el aire y Samuel sintió que las sombras de su pasado volvían a acecharlo. Había llegado el momento de confrontar no solo su futuro, sino también su historia. Samuel despertó esa mañana con la mente más despejada que nunca. A medida que la luz del día comenzaba a filtrarse a través de la ventana, la idea de aceptar la beca se afianzaba en su mente como una semilla germinando en tierras fértiles. Ya no era simplemente una opción, era una necesidad. Con cada hora que pasaba, su deseo de crecer se volvía más palpable. Sin embargo, la frase del mensaje seguía resonando en su mente como un eco que lo instaba a cuestionar su valentía. Decidió que era hora de enfrentar el dilema más grande que había estado esquivando: hablar con su madre. Las palabras aún no tenían forma en su mente, pero sabía que debía hacerlo antes de que la situación se complicara más. Samuel comprendía que la conversación podría ser dolorosa, que podría abrir viejos traumas. Sin embargo, su crecimiento personal dependía de la verdad, y él estaba listo para buscarla, aunque eso significara incomodar a su familia. A medida que se preparaba para el día, repasó los conceptos que había aprendido en la presentación, prácticos y teóricos a la vez. El nicho de los paleontólogos siempre había sido su refugio, un lugar donde sus pasiones se entrelazaban con su curiosidad. Recordó cada pregunta que le habían hecho los académicos, cada respuesta que lo había llevado a ese instante de claridad. Sin embargo, la sombra de su familia lo acechaba como un depredador en su mente, recordándole que cada paso que daba hacia adelante podría desencadenar un torrente de emociones. La tarde llegó y encontró el momento adecuado para hablar. Su madre estaba en la cocina, sus manos moviéndose destrezamente entre los ingredientes, pero su mirada reflejaba preocupación. Samuel sintió que una parte de él quería retroceder, aferrarse a la comodidad del silencio, pero la determinación que había cultivado en él comenzó a brotar como una planta ávida de luz. «Mamá, necesito hablar contigo». Su voz sonó firme, pero el temblor en sus manos delataba su preocupación. Ella se detuvo, girándose lentamente hacia él. Había preocupación en su mirada, pero también una pizca de curiosidad. Sam se sintió desnudo bajo su escrutinio, una mezcla de emociones conviviendo en su interior. Explicó la beca, cómo había presentado su propuesta y lo que significaba para él. A cada palabra, su madre parecía hundirse más en sus propios pensamientos. El silencio que siguió a su confesión era abrumador. La mirada de su madre se tornó distante, como si él fuera un viajero que había partido sin rumbo. Samuel entendió que su sueño era una tormenta que sacudía las expectativas que ella había tenido de su vida. Tenía que ser valiente, pero también sensible. Su deseo de crecer enfrentaba la realidad de lo que su madre había imaginado para él. «¿Por qué, Samuel?», preguntó finalmente, su tono cargado de emociones agridulces. «Siempre pensé que tendrías un futuro aquí». Era una pregunta válida, y aunque el corazón de Samuel latía con fuerza, sabía que esta era su oportunidad no solo de defender sus aspiraciones, sino de abrir un diálogo que podía cambiar su relación. «Porque aquí, aunque te amo, me siento atrapado. La beca no es solo una oportunidad para hacer lo que amo, es un paso hacia ser quien realmente soy». Las palabras quedaron flotando en el aire. Samuel pudo ver un destello de comprensión, pero también dolor. La lucha entre sus deseos y los sueños de su madre era palpable. Entonces sonó el teléfono. Samuel miró la pantalla y vio un número desconocido. Su mano vaciló, pero finalmente decidió contestar. La voz en el otro lado era familiar, pero lo que escuchó dejó un nudo en su estómago. «Samuel, soy Pedro. Necesito que hables conmigo. No puedes dejar esto atrás». La tensión se incrementó y el fragor de su conversación con su madre quedó eclipsado por ese nuevo llamado. No solo se trataba de sus sueños, sino de un oscuro secreto del pasado que amenazaba con embestir su presente. Entre sus esperanzas y ese antiguo eco que lo llamaba, Samuel sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba.
Samuel se encontró en un cruce de caminos emocional y profesional. La llamada de Pedro había resonado en su mente, generando un torbellino de recuerdos y decisiones que tomar. Aunque su deseo de aceptar la beca lo llenaba de entusiasmo, la amenaza de un secreto oculto lo mantenía en un estado de alerta constante. Sin embargo, sabía que no podía posponer la conversación con Pedro. Al colgar, una sensación de presión lo invadió. La luz del día se desvanecía lentamente, pero el peso de su futuro seguía brillando como un faro. Se dirigió a su habitación, completamente decidido a enfrentar lo que Pedro tenía que decir, pero también a reflexionar sobre lo sucedido con su madre. Tal vez eso era lo que necesitaba, entender que cada acción tenía consecuencias, no solo para él, sino también para aquellos que lo rodeaban. Después de unos momentos de meditación, decidió escribir sus pensamientos en un cuaderno. Samuel había aprendido que poner en papel sus emociones lo ayudaba a organizarlas, a darles forma. Las primeras líneas surgieron con fluidez, su pasión por la paleontología, sus sueños, las expectativas de su madre y las tormentas internas que lo agobiaban. Más tarde, concentrado en su escritura, recordó las palabras de sus profesores y mentores. Una vez, uno de ellos le había dicho que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Con ese mantra en mente, comenzó a esbozar un plan. Necesitaba prepararse para la conversación con Pedro, entender el impacto que el pasado estaba teniendo en su presente. Desenvolvió antiguos documentos, revistas y libros de paleontología que había acumulado a lo largo de los años. A medida que revisaba la información, Samuel se dio cuenta de que su interés en el pasado, en los secretos que la Tierra guardaba, era más que un hobby, era un espejo de su propia historia. Al igual que los fósiles que desenterraba, él también anhelaba revelar aspectos escondidos de su vida. Luego de unas horas, sintió que sus pensamientos comenzaban a clarificarse. Sabía que el siguiente paso era hablar con Pedro y entender qué había dejado atrás. Con cada hora que pasaba, sus miedos se transformaban en determinación. Era el momento de confrontar el pasado, no solo para liberarse de él, sino para emprender el camino hacia su futuro. Se levantó, consciente de que la vida también era una serie de decisiones valientes que lo definirían. No solo debía de ser valiente al aceptar la beca, sino también al confrontar su historia. La paleontología, en su esencia, se trataba de desenterrar lo que había permanecido oculto. Samuel se dio cuenta de que, al igual que los paleontólogos, debía estar dispuesto a cavar profundamente en su propia vida. Cuando Pedro volvió a llamar, sintió el nudo en el estómago, pero esta vez lo enfrentó con una claridad renovada. «Pedro, estoy aquí. Dime qué está pasando». Su voz sonó firme, y su decisión resonó con una nueva fuerza. Al otro lado de la línea, una pausa reveladora le hizo pensar que el tiempo había llegado para obtener respuestas. Y no solo eso, sino que podía descubrir la verdad que había anhelado desde hacía tiempo. «Samuel, hay algo que necesitas saber sobre tu padre», dijo Pedro. El corazón de Samuel se aceleró. ¿Qué secretos y sombras del pasado emergían ahora ante él? Samuel comprendía que estaba a punto de atravesar una puerta que cambiaría todo: su relación con su familia, su congruencia como persona y, en últimas, su camino hacia la paleontología. Mientras la conversación se desarrollaba, su vida parecía quedar suspendida. Las revelaciones que se acercaban prometían alterar la forma en que miraba sus sueños y el papel en el mundo que había decidido explorar. La atmósfera era densa, cargada de tensiones no resueltas y verdades olvidadas, y Samuel se preparó para el impacto. Cada palabra de Pedro podía ser la clave para liberarlo de las cadenas que lo mantenían atado al pasado y permitirle finalmente abrazar el futuro que siempre había deseado. La verdadera prueba apenas comenzaba. Samuel respiró hondo, sintiendo cómo su corazón latía descontroladamente mientras esperaban los próximos comentarios de Pedro. La mención de su padre había desatado una oleada de emociones que creía haber controlado. «Tu padre», comenzó Pedro, con un tono sombrío que llenó el aire de electricidad. «No es quien crees que es. Hay cosas que nunca te contó.
secretos que han afectado a toda tu familia. Cada frase de Pedro se sentía como un golpe que resonaba en su interior. ¿Qué podría ser tan enorme que había estado oculto por tanto tiempo? La imagen de su padre, con el que había tenido una relación distante, empezó a disbujarse, mientras una nueva figura comenzaba a tomar forma en su mente. Pensó en cómo su propia identidad podría estar entrelazada con aquellos secretos. Pedro continuó, ahondando en la historia de su familia. Había un misterio que lo ataba a su padre, decisiones del pasado que de alguna manera habían marcado la trayectoria profesional y emocional de Samuel. En cada palabra, sentía cómo su conexión con la paleontología cobraba mayor significado, como si su anhelo de conocer lo oculto no fuera solo una pasión, sino una búsqueda de identidad. Una vez más, el impacto de la conversación lo llevó a cuestionarse. ¿Había estado persiguiendo fósiles como una forma de encontrar su propia historia? Su vida había girado en torno a la búsqueda de verdades, pero ¿y si su propia verdad estaba plagada de mentiras? Cuanto más escuchaba a Pedro, más clara se hacía la urgencia de tomar decisiones. Para Samuel, la paleontología siempre había sido una oportunidad para explorar una época remota. Sin embargo, ahora veía cómo su vida personal se entrelazaba con su carrera. Quizás lo que había aprendido en el campo científico podría aplicarse a su propia existencia. Cada hallazgo requería paciencia y sobre todo valentía para sacar a la luz lo que había permanecido enterrado. Con una mezcla de reticencia y determinación, Samuel interrumpió a Pedro. «Necesito saber la verdad completa. No puedo construir mi futuro si cadena mi pasado». Hablar era un acto liberador y aterrador al mismo tiempo. No solo estaba dispuesto a explorar su historia familiar, sino que también aceptaba que las decisiones, aunque dolorosas, eran esenciales para su crecimiento. La voz de Pedro se suavizó mientras le brindaba más información detallada acerca de su padre. Los secretos que perpetuaron el miedo dentro de Samuel empezaron a transformarse en una nueva perspectiva. Lo que una vez consideró un obstáculo se volvió un escalón hacia su desarrollo personal y profesional. ¿Acaso finalmente se acercaba a una comprensión que podría cambiar la forma en que se veía a sí mismo y su futuro? A medida que la conversación se desarrollaba, Samuel notó que la dirección de su vida estaba cambiando. Ya no se trataba solo de perseguir fósiles en busca del pasado, se trataba también de reconciliarse con él. Pedro, tengo que enfrentar esto. No puedo seguir viviendo en la sombra de lo desconocido. Quiero saber cómo puedo usar esto para crecer. Cada palabra que salía de su boca lo empoderaba, lo fortalecía, haciéndolo más consciente de su propósito. Sin embargo, a medida que la revelación se acercaba, una nueva pregunta surgió en su mente. Si su padre había ocultado tanto, ¿cuánto más habría que descubrir en su misma historia? Samuel, hay más, dijo Pedro, la gravedad en su voz marcando el final de un capítulo y quizás el inicio de un descubrimiento mucho más profundo. No estás listo para lo que vendrá. La tensión en el aire era palpable. Esa última afirmación llenó a Samuel de una inquietud inquietante, una sensación de que la verdad, cuando finalmente emergiera, era muy diferente de lo que había imaginado y podría dar un giro inesperado a su vida. En el fondo de su ser, supo que estaba al borde de una nueva etapa en su vida, una que podía llevarlo a una vertiginosa caída o a un vuelo asombroso. La próxima revelación sería el primer paso fundamental en la creación de su nuevo yo y su camino hacia el futuro. Samuel se sintió como si hubiera caído en un abismo, su mente girando a medida que sus pensamientos chocaban entre sí. La afirmación de Pedro pesaba en su interior y el aire denso lo empujaba hacia una reflexión dolorosa. Había estado buscando una conexión, un hilo que lo uniera a su historia, pero ahora entendía que los vínculos no siempre se construyen sobre la búsqueda de lo tangible. A veces, las verdades más profundas son las que duelen más. Al abandonar el café, un torrente de emociones lo acompañaba. Las calles estaban llenas de vida, pero él se sentía como si estuviera en una burbuja, ajeno al bullicio a su alrededor. Caminó sin rumbo fijo,
su mente procesando la posibilidad de abrir una caja de Pandora que desbordaría secretos y revelaciones. La paleontología había sido su refugio. Ahora se preguntaba si su futuro podría ser tan deslumbrante como su pasado, o si por el contrario estaba destinado a enfrentar sombras que amenazaban a consumirlo. Mientras reflexionaba, Samuel recordó los momentos en la universidad, sus días pasando horas en laboratorios, analizando fósiles con pasión, queriendo desvelar lo que se escondía bajo años de sedimentación. Aquel impulso de descubrir había sido innato, pero ahora lo cuestionaba. ¿Era ese deseo una forma de escapar de lo que realmente necesitaba enfrentar en casa? Su padre había sido un hombre de ciencia, un respeto en la comunidad académica, pero su ausencia emocional había dejado un vacío que llenaba su búsqueda. De repente, una idea le surgió con claridad. No podía continuar cumpliendo las expectativas de su padre si esas expectativas estaban construidas sobre mentiras. Samuel fue consciente de que dentro de sí mismo cargaba un potencial sin descubrir. Mientras más se adentraba en su historia familiar, más podía apreciar sus propios talentos y habilidades, así como la posibilidad de reconectar con su pasión por la paleontología con una nueva perspectiva. Al llegar a su apartamento, se sintió impulsado a tomar algunas notas. Sentarse con un cuaderno en la mesa, sus manos temblaron un poco al escribir. «Necesito desentrañar esto», anotó. La escritura se convirtió en una herramienta de orden y de desafío, un mapa de lo que todavía tenía que explorar. A medida que sus pensamientos se articulaban en papel, vislumbró que la paleontología no solo sería su camino profesional, sino también su camino hacia una profunda autorreflexión. Sin embargo, quedó una sombra oscura en ese proceso de autodescubrimiento. ¿Qué pasaría si no le gustaba lo que encontraba? ¿Y si el descubrimiento de verdades familiarmente enterradas lo llevaba a un lugar de desilusión? Samuel se vio atrapado entre el deseo de conocer y el miedo a lo que esa verdad pudiera implicar. Al final del día, se dio cuenta de que enfrentar su pasado no solo implicaba buscar respuestas sobre su padre, sino también representaba un acto de coraje personal. La acción de desenterrar verdades lo ubicaría en una posición de poder, tanto en su vida profesional como en su crecimiento personal. Mientras miraba por la ventana, observando el horizonte que se tornaba de un azul violeta, entendió que estaba listo para empezar. Una idea perfecta se formó en su mente. No solo buscaría las verdades sobre su familia, también comenzó a pensar en cómo esas verdades podrían influir en sus exploraciones paleontológicas. ¿Qué puedo descubrir que esté oculto, no solo en el pasado, sino también en mi propio camino?, se preguntó. La noche lo envolvió mientras Samuel se sentía más decidido que nunca. Había una mezcla de valentía y temores latentes, un nuevo sentido de propósito que comenzaba a fluir. Para el próximo día tenía una tarea, un encuentro con su padre, que cambiaría el rumbo de su relación para siempre. Era hora de desenterrar no solo la historia familiar, sino también el hombre que él mismo quería llegar a ser. Mientras se preparaba para lo que se avecinaba, un pensamiento lo golpeó como un relámpago. ¿Estaré realmente listo para enfrentar los secretos más oscuros de mi historia familiar? El eco de esa pregunta resonó en su corazón mientras se adentraba en el Duermedela, consciente de que una nueva fase de su vida apenas comenzaba. Samuel despertó con una mezcla de nerviosismo y resolución. El encuentro con su padre estaba a horas de distancia y cada instante que pasaba incrementaba su inquietud. Siempre había admirado a su padre por su inteligencia, pero la cercanía del diálogo sincero lo llenaba de ansiedad. Sabía que enfrentarse a las verdades escondidas de su familia era crucial para su propio desarrollo, pero también le aterraba lo que podría descubrir. Se sentó en la mesa, el cuaderno todavía abierto de la noche anterior. Regresó a sus notas, revisando lo que había escrito. Las preguntas que se había planteado lo empujaban hacia adelante, y cada renglón se sentía como una soga que lo ataba a su resolución. En un impulso, comenzó a hacer una lista de temas para discutir con su padre.
expectativas, abandono, pasiones perdidas. La idea de desenterrar secretos no solo revelaría la historia familiar, también marcaría el territorio de su propia existencia. Se detuvo un momento. ¿Realmente estaba dispuesto a escuchar lo que su padre tenía que decir? Las palabras podían transformarse en una carga que llevaría consigo, pero también serían una oportunidad. Sin duda esa conversación cambiaría la forma en que veía tanto su pasado como su futuro. Mientras se preparaba para salir, la imagen de su padre se dibujó en su mente. Su porte fuerte, su mirada siempre inquisitiva. Samuel había pasado años intentando ganarse la aprobación de ese hombre, pero el anhelo de ser reconocido por sus propios méritos había crecido. Sabía que yacer en la penumbra de las expectativas ajenas no era viable mucho más tiempo. «Gracias, papá, por cada lección, pero también necesito mi voz», musitó mientras cerraba la puerta tras de sí. El trayecto hacia el café donde se iba a reunir con su padre se tornó denso. La ansiedad se mezclaba con una brisa inconfundible. Las calles estaban repletas de vida, pero Samuel sentía que la multitud se desvanecía, dejándolo solo en su camino. Esa soledad, sin embargo, no era totalmente abrumadora, era inevitablemente una búsqueda hacia el autoconocimiento. Al llegar, su padre ya estaba sentado, un libro en la mesa, su rostro sereno contrastando con la tumultuosa corriente de pensamientos que absorbían a Samuel. La conversación comenzó con charlas triviales, como si ambos buscaran calentar el ambiente antes de zambullirse en temas más profundos. Pero en el fondo, Samuel sabía que no podían permanecer en la superficie mucho más tiempo. Finalmente, después de unos minutos, se armó de valor y con la voz más firme que pudo reunir, lanzó la primera pregunta. ¿Por qué siempre te pareció más importante tu carrera que nuestra relación? La intensidad del silencio que siguió lo abrazó, y por un instante, Samuel se sintió completamente expuesto. La respuesta de su padre, cargada de arrepentimientos y justificaciones, marcaría un punto de inflexión en su búsqueda de la verdad. Sin embargo, mientras escuchaba a su padre, empezó a darse cuenta de que había matices en su perspectiva que nunca había considerado. Las emociones comenzaron a alinearse en su mente, no como enemigos, sino como aliados en su viaje. Tal vez las sombras no eran tan amenazadoras como las había imaginado. Quizá desenterrar la historia de su familia también significaba cimentar sus propios fundamentos. Todavía no había llegado la verdad reveladora, pero Samuel empezó a sentir que estaba construyendo las bases para entender no solo a su padre, sino a sí mismo. Mientras las palabras fluían entre ellos, sentía que estaba a punto de desatar un torrente aún mayor. Sabía que el camino hacia su autodescubrimiento apenas empezaba. Al cerrar la conversación, una idea resonó en su mente con fuerza. A veces, enfrentar a quienes amamos puede ser la mayor fuente de crecimiento personal. La mirada intensa de su padre, mezclada con un nuevo aire de comprensión, despertó en Samuel un profundo sentido de urgencia para seguir explorando no solo su familia, sino también su propia historia. Pero cuando fue a despedirse, un mensaje en su teléfono hizo vibrar su carne y su espíritu. Un antiguo colega había descubierto un hallazgo paleontológico significativo en una excavación cercana. La posibilidad de participar en esa investigación se presentó justo en el momento en que comenzaba a entender su mundo personal. ¿Podría este nuevo desafío ser la clave para reconciliar mi pasión profesional y mis verdades familiares?, se preguntó mientras se alejaba. La respuesta se delineaba en el horizonte, aguardando su valentía para ser descubierta. Samuel se sentó con el corazón acelerado, inmerso en pensamientos sobre lo que había discutido con su padre. La revelación de que su padre había sacrificado mucho por su carrera resonaba en su mente. La idea de la pérdida y las elecciones que uno hace a lo largo de la vida le resultaban cada vez más relevantes. A medida que procesaba la conversación, comenzó a vislumbrar una conexión entre ese sacrificio familiar y su propia carrera. Era momento de actuar y no dejar que las dudas lo retuvieran. El mensaje de su colega tambaleaba en su teléfono, llenándolo de expectación.
Una oportunidad paleontológica podía no solo distanciarlo de su pasado familiar, sino también guiarlo hacia un futuro donde su esencia se expresara con libertad. Pero la inminente respuesta a su deseo de participar en la investigación también lo planteaba ante la disyuntiva de seguir otros caminos familiares que nunca había elegido. A medida que avanzaba hacia la ubicación de la excavación, sentía que su mente se iluminaba con imágenes de huesos y artefactos enterrados, ecos de vidas pasadas que podrían resonar con su propio viaje. Este nuevo desafío era la oportunidad perfecta para redescubrirse. Reflexionó sobre cómo se había estado escondiendo detrás de las decisiones divergentes de otros, permitiendo que sus elecciones profesionales de años pasados lo llenaran de inseguridades y dudas. Al llegar al lugar, el aire fresco y la energía de los excavadores que colaboraban activamente le dieron la bienvenida. Fue un contraste agridulce. Todos estos expertos trabajando en lo que amaban, mientras él enfrentaba la pregunta de su propio propósito. Comenzó a transformar esas dudas en motivación, sintiendo que era la hora de aprovechar cada momento para aportar algo significativo. El líder del equipo lo recibió con entusiasmo, explicándole los hallazgos y la forma en que los huesos podrían proporcionar información sobre el estilo de vida de los animales de esa era. Samuel se sintió atraído no solo por la ciencia detrás de todo, sino también por la pasión palpable del grupo. Era más que paleontología, era una búsqueda colectiva, una exploración de la historia compartida tanto de la humanidad como de la naturaleza. Mientras se adentraba en la excavación, uno de los especialistas, Clara, le mostró un fragmento que podía indicar herramientas utilizadas por un depredador prehistórico. Samuel la observó interactuar con el hallazgo. Su interés era contagioso. «La historia nunca se detiene», dijo Clara mientras examinaba el trozo de hueso. Las palabras de Samuel resonaban en su mente al recordar el diálogo con su padre. La historia estaba llena de decisiones y acciones que habían moldeado el presente. Al final del día, cuando regresó a casa, una mezcla de satisfacción y exhaustión lo envolvía. Mientras escribía sus pensamientos en su cuaderno, se dio cuenta de que cada fragmento de hueso descubierto era un indicativo de la vida y decisiones de aquellos que existieron antes que él. La idea de que sus propias decisiones podrían cambiar el rumbo de su futuro se había grabado en su mente. A medida que la emoción continuaba construyéndose, Samuel se enfrentó a un dilema nuevo y salido de las sombras. No solo tenía que lidiar con el legado familiar y el hecho de querer hacer su propia historia a través de la paleontología, sino que dentro de él comenzaba a latir una inquietud significativa. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a buscar su verdad? Las respuestas que fueron entrelazadas con su familia lo guiaban, pero el camino profesional que elegía prometía liberarlo. Mientras escribía, el brillo del amanecer comenzó a entreverse. Sin embargo, un nuevo mensaje interrumpió sus pensamientos. Era su padre, fijando una reunión para hablar sobre el futuro. ¿Estará dispuesto a confrontar de nuevo las verdades dolorosas o esta vez abrirá el diálogo sobre la reconciliación?, pensó Samuel. El eco de esa pregunta quedó flotando en el aire, y Samuel sintió como una nueva tremenda aventura y descubrimiento personal estaban a punto de comenzar. Su valentía para enfrentar el próximo desafío definiría el rumbo de su vida. Samuel se despertó con una claridad inesperada, como si cada parte de su ser hubiera decidido alinearse en un solo propósito. La reunión con su padre no solo significaba confrontar verdades dolorosas, sino también cerrar ciclos que habían estado abiertos demasiado tiempo. En su mente, las palabras de su abuela resonaban con fuerza. Los sueños son parte de tu legado. ¿Acaso era el momento de construir ese legado y demostrar que su verdad podía coexistir con la de su familia? Mientras se preparaba, sus pensamientos giraban en torno a la excavación y a la reciente conexión que había establecido con sus compañeros paleontólogos. Desde el primer día en el campo, experimentó una sensación de pertenencia que nunca había vivido.
Esta nueva oportunidad no era solamente un camino profesional, era una invitación a reconciliar sus raíces con sus ambiciones. Al llegar al café, se sintió empoderado por la decisión de ser honesto. Su padre, con su habitual expresividad contenida, lo recibió con una mirada que mezclaba preocupación y curiosidad. Samuel sintió que esta discusión podría ser el primer paso hacia un entendimiento mutuo, lejos de antiguas sombras. «Papá», comenzó, tomando aire con determinación, «quiero hablar de lo que significa ser parte de esta familia y de cómo nuestras historias se entrelazan». La voz le tembló ligeramente, pero al verlo a los ojos, la tensión se convirtió en confianza. La conversación se desarrolló naturalmente, proyectando las verdades escondidas en cada rincón de su relación. Su padre, de manera vulnerable, comenzó a explicar sus decisiones de toda la vida, su deseo de cumplir con las expectativas familiares, la necesidad de establecer un legado y cómo eso a menudo lo había alejado de su hijo. «No sabía cómo contarte mis luchas, Samuel. Siempre quise lo mejor para ti, pero a veces me perdí en el camino». Mientras escuchaba a su padre desnudarse emocionalmente, Samuel sintió un nudo deshacerse en su pecho. Era la primera vez que contemplaba la historia de su padre no solo como un legado de presión, sino como un reflejo de las complejidades humanas. Decisiones difíciles, sacrificios dolorosos. «Papá, yo también tengo sueños, y quiero que puedas entender eso», respondió esta vez con una firmeza renovada. «La paleontología no es solo un interés, es mi pasión y me define». El diálogo siguió fluyendo. Compartió con su padre las emociones que vivía cada día en la universidad y en la excavación, describiendo su lucha interna y el deseo de ser aplaudido no solo como el hijo del agricultor, sino como un académico que estaba construyendo su camino. Al final de la conversación, una atmósfera de comprensión se había instalado entre ellos. Samuel percibió que su padre había comenzado a desprenderse de las expectativas que no le pertenecían, y a su vez Samuel encontró el coraje para aceptar que podía convivir con su historia familiar sin que ello dictara su futuro. Con la luz del día desvaneciéndose, Samuel sintió un gran peso levantarse. Las sombras que una vez había percibido como limitaciones ahora se convertían en oportunidades de crecimiento. De repente, decidió que ese mismo día haría algo significativo por su carrera. Con un rayo de confianza, se comprometió a presentar su investigación más ambiciosa a sus mentores. Un estudio que combinaba sus descubrimientos recientes en la excavación con teorías sobre la evolución de especies prehistóricas. A medida que el sol se ocultaba, su mente palpitaba con ideas y planes. No solo había dado un paso gigante en la relación con su padre, sino que también se había acercado más a la persona que aspiraba a ser. Al llegar a su hogar, sintió un renovado sentido de pertenencia. Los ecos familiares que solían ser pesados fueron reemplazados por el gozo de aceptación y autodeterminación. Comenzó a trabajar en su propuesta, cada palabra tejiendo un puente hacia el futuro que deseaba. El momento de verdad llegó. Presentó su investigación en la universidad, donde su entrega y claridad atrajeron la atención y el respeto de su audiencia. Por primera vez, no fue solo un estudiante, sino un investigador con trabajo sólido que hablaba con pasión sobre su amor por los fósiles. Recibió una ovación, y en el eco de los aplausos sintió que cada inseguridad se disipaba. Finalmente, Samuel comprendió que había logrado reconectar sus raíces e intereses. La paleontología era más que una carrera para él. Era el camino verso en el que había decidido transitar, aceptando parte de su herencia familiar. La lucha por su verdad lo condujo a la satisfacción que tanto había anhelado, donde la historia de su familia y su ambición se entrelazaban en armonía. «Soy un paleontólogo», exclamó en voz alta, sintiendo que esas palabras resonaban con todo su ser. Había encontrado su voz,
no solo profesionalmente, sino como hijo. Por primera vez, el futuro parecía prometedor, luminoso y en sus manos. Ahora, querido lector, ustedes también son parte de esta historia de superación. No esperen ni un segundo más para compartir este viaje con sus amigos. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.